Hola, buenas noches, Johan, ¿cómo estás? Buenas noches, Mario, ¿cómo te encuentras? David, Perdona, David. Disculpa. ¿qué más? ¿Cómo va todo? Bien, ¿cómo vas tú? Bien, excelente, bien. Por aquí que llueve, está cayendo bastante agua. Por aquí está igual. Vea, pues sí, está como lloviendo como por todo el país, en general. Muchas lluvias. Em, bueno, ¿y qué tal esas evidencias? Vamos a revisar ¿qué? En Sajuna cómo van esas evidencias. ¿Listo, Johan? A ver si de pronto ya están habilitadas o no. Ok, pues yo la última evidencia, la evidencia del qué, del informe del informe de tablero, me falta, o sea, ya la tengo hecha, pero estoy intentando acoplar con la herramienta que me dijiste, con Power BI. Ah, Power BI, sí, o Power BIM. BI. Sí, también puede ser Vivo, BI. Me ha generado un poquito de conflicto, pero ahí voy, ahí voy. Pero ya la tengo, o sea, ya tengo el documento. La parte, estoy es en la parte de la graficación, solamente en eso que ya o sea, ya las tenía hechas por Excel, pero entonces Sí, las, sí, sí, las sí. quería pasar a ese y ahí, ahí voy. Ya, Trabajando. ya por ahí, hoy, esta noche ya las termino y te subiría el documento. Súper, ¿no? Excelente. Igual no tenemos tampoco mucho afán, ¿cierto? El tema es ir avanzando y mirar a ver de pronto algunos bloqueos. Si quieres, de pronto lo revisamos más adelante, ese, ese ejercicio. Bueno, vamos a mirar. Yo pienso que vamos a revisar aquí también la plataforma. Voy a tratar de ingresar con el. Sí, aunque esta tarde estaba molestando, te digo, como cosa rara. Bueno, sí, sí, a veces como empieza a molestar y uno no puede ingresar y tiene ganas de calificar o hacer algo y se cierra. Y aquí en el ingreso también está fallando que tiene que ingresar 2 o 3 veces. Sí, y mira que me sucedió enviando una evidencia con otro instructor. Me tocó subirla 3 veces, cerrar, volver a abrir, cambiar de navegador, pero Bueno, la logré subir. bastante voleo. Y por otro lado, también debemos buscar un espacio que no sea el habitual de las personas para ingresar, ¿cierto? Puede ser tipo 3 de la mañana, que no esté con insomnio. Ganas de montar evidencia. No, mira que yo lo hago sobre la medianoche. Yo acostumbro a hacerlo tipo medianoche. Sí, esto es bastante curioso. Vampiros del Sena, vamos a. Sí, algo así. Bueno, aquí efectivamente ingresó, voy a compartir a ver si la pantalla, a ver si podemos ver ese curso. Listo, vamos a ver si comparto pantalla y vamos mostrando esa información. Aquí veo todo lo de coordinación de procesos, lo visto, está la ficha, ¿no? 2977765. Sí, sí, esa es. Bueno, no, esa es cierto, esta es la actividad, la fase, no sé en cuál fase, 4 creo Este que es es la fase 6. Este es de la guía actividad 6. proyecto 6. Sí, Sí. actividad proyecto 6. Sí, esa es la actividad proyecto 6. Y aquí tenemos informe indicadores costo logísticos, ¿sí? No, este no es, No, este es otro. es la terminada en 1020 AA1. 20, 1020, doble A1. Informe tablero control de indicadores. Sí, ese. Vamos a darle clic a este, a ver. Y vamos a revisar, a ver aquí en modo edición, a ver si lo logramos revisar, a ver qué está pasando aquí. De momento no hay entregas, pero vamos a ver. ¿Cómo es que no hay envío? No, todavía no hay envío.
sé bien cómo ponerse como el link para poder analizar cómo es el ejercicio. Entonces en la anterior pantalla. No sé hasta qué fecha te aparece publicado esta actividad, hasta qué fecha límite. Fecha límite. Porque se apertura el viernes 15 de marzo, ¿no? Que fue el día que se ve 2024. Está abierto. Entonces vamos aquí a editar ajustes a ver si de pronto No, lo pues puedo. no. La verdad, yo no le vi ninguna fecha de cierre ni nada estipulada. No tiene nada cerrado, sí, está bien. Dice número máximo archivos 2. Configuración de la entrega, a ver si todo está correctamente para requiere los envíos de envío, automática hasta aprobar, número de eventos, ya vamos a ponerle y el calificación, no sé, todo está bien, restricción. Parece estar bien, ¿no? Vamos a aumentar y máximo de intentos, ¿no? El número máximo de intentos para que pronto puedas subir alguno que otro. Permitir entregas sí, está todo bien, todo está activado. Entonces vamos a aguantarlo y regresar al curso y ya miramos la guía. Listo, vamos a revisar la guía. Porque al parecer está bien, ¿no? Al parecer está bien, lo puedes subir el archivo, pues ya aumenté Listo. el número de intentos y ya solamente restaría subir los archivos. Desde que comenzó, creo que la tecnología. Bueno. Bueno, vamos aquí a ver la guía. De pronto te voy a compartir la guía de aprendizaje. Y también te voy a mostrar algo que he estado revisando con el tema de indicadores, ¿cierto? Para que en esta fase todo sea un poco más fácil. Lo que se hace es como tratar de em, trabajar el tema de variables y datos. Que ya que es una variable, que es un dato, vamos a trabajar esa partecita el día de hoy. ¿Listo? Vamos Dale. a mirar aquí ebook. Bueno, precisamente estaba mirando como este ebook. Listo, entonces ahí estamos viendo nuestra guía de aprendizaje en la página número 12, ¿cierto? Donde se encuentra nuestra primera guía de aprendizaje, diseñar indicadores de satisfacción del cliente de acuerdo con las políticas de la organización. Vamos a revisarla, dice, es fundamental reconocer la importancia que tiene un cliente en la empresa, ya que la esencia y la razón de la misma, el cliente interno o externo, juega un papel importante en el desarrollo de las actividades de la empresa, las cuales buscan cumplir con sus objetivos generales y específicos que por lo general están orientados a la satisfacción de los clientes con el cumplimiento de la misión. En este elemento se hace fundamental el uso de las TIC o estrategias de comunicación en el desarrollo de los procesos logísticos de las empresas. Aspectos que son importantes para llevar a cabo a través del desarrollo de la actividad de aprendizaje. Duración 108 horas. Material de formación para el desarrollo de esta actividad es de gran importancia y ayuda a la lectura del análisis del componente formativo, atención y servicio al cliente. Evidencia, servicio, nuestra primera evidencia, informe tablero de control de indicadores de servicio al cliente. Entonces, nuestra primera evidencia como tal, ¿cierto? Evidencia que A62106.
AA1EB01, ¿cierto? Que aparece en nuestro sistema Sayuna. El servicio al cliente es una de las prioridades de la empresa y con la buena implementación de las TIC se puede mantener un buen proceso de comunicación entre el cliente interno y externo, vendedor y comprador, entendiendo que hacen parte de los procesos logísticos en los cuales se requiere hacer una revisión inicial de la empresa con la que se va a trabajar. Por este motivo, para esta evidencia se necesitan hacer las siguientes actividades. Realice un informe tipo tablero de control de indicadores de servicio al cliente en la empresa en la cual está haciendo el proyecto formativo. Entonces, lo primero que nos piden es realizar un informe de tipo tablero. Segundo, elaborar el informe solicitado donde identifique los indicadores de la logística de servicio al cliente que se requiere para mantener el logro del éxito. Entonces, lo segundo es identificar esos indicadores que hablan sobre servicio al cliente. Estructure un plan de mejoramiento basado en esos indicadores de servicio, según las falencias dicha política. Basada en la diseño está en que revisar la política actual de servicio al cliente. Creo que no sé si se saltó. ¿Dónde íbamos? Más atrás. A ver, ¿dónde creo que se fue para atrás? ¿Qué pena contigo ya? Aquí en el tablero de control, cierto, elaborar el informe solicitado. Indique los indicadores de la logística de servicio al cliente que se requiere para mantener el logro del éxito, ¿cierto? Habíamos hablado de estructure un plan de mejoramiento basado en esos indicadores de servicio según las falencias encontradas en el proceso general. Presente el informe de manera escrita con buena forma y el apoyo de una presentación gráfica a los indicadores para facilitar su lectura, ¿cierto? Que sería la parte final de la Lineamientos generales de la evidencia, ¿cierto? Producto a entregar, informe con falencias y opciones y las mejores y opciones de mejora de los indicadores de servicio al cliente de la empresa, ¿sí? En un formato PDF. Bueno, en general es como ese tablero, ¿cierto? Hacer el envío de la evidencia y nos dice que tenemos que hacer un tablero, tipo tablero de control de indicadores. Vamos a mirar el día de hoy esa lectura que tengo planeada sobre procesar la información. Entonces yo creo que lo podemos ver, creo que estoy compartiendo ya la pantalla. ¿Qué es procesar la información? Para ti, ¿qué sería como procesar la información, yo? Procesarla es cuando tú tomas todos los datos toda la información que tienes, todos los datos, la analizas y la proyectas en diferentes variables que estás analizando. En este caso serían los indicadores, digamos, dependiendo obviamente del análisis que tú hagas, tú haces la proyección si sube o decrementa ventas o hay más bajos, si hay crecimiento, si hay fallas, sin que hay fallas, y eso te permite crear estos planes de mejoramiento para mejorar. Bueno, en este caso, procesar la información, ¿cierto? Es lo que tú decías, como tratar de obtener algo de datos, ¿cierto? Unos datos que tenemos por ahí. La volvemos como información a través de ponerlos, esos datos de forma organizada y en contexto.
¿cierto? Porque esa es la idea como de procesar la información. Y lo que tú dices, con el propósito de que la empresa mejore sus decisiones, ¿cierto? Como que tenga una parte estratégica, ¿cierto? Entonces, procesar la información se trata de eso, es una manera donde las organizaciones analizan esa situación y van mirando esos datos, ¿no? Esa información. Ejemplo, pues costo de la mano de obra, costo de los insumos, ¿no? Cantidad de horas. Ahí vemos algunas variables del proceso productivo, ¿cierto? En este caso, de una costura, ¿cierto? De una mano de obra en el tema de camisas. Costo de máquina, ¿cierto? En general, todo ese tipo de costos como ejemplo, ¿no? Vamos a mirar los tipos de datos. Según su naturaleza, ya sabemos, hay dos tipos de datos, ¿cierto? Los datos que generan esos números, ¿cierto? Los datos cuantitativos y los datos que son más referentes a características o cualidades, que son los datos cualitativos, ¿cierto? Esos dos datos que se generan en los contextos empresariales y en general en la vida cotidiana, ¿no? Dentro de los datos cuantitativos existen dos y también dentro de los cualitativos, ¿cierto? Hay como también otras subcategorías, ¿sí? Dentro de esos datos cualitativos. Eh, Dentro de los datos cualitativos están los ordinales y los nominales. Los nominales son los que distinguen esas características, pero no tienen orden, ¿cierto? Como por ejemplo uno ser soltero, casado, viudo, separado, no tiene una referencia nominal, ¿cierto? Respecto al nombre. Y los otros datos son de tipo ordinal, que serían ordenados, ¿no? De forma organizada. Entonces, respecto a esos datos cualitativos. Y a los datos cuantitativos estamos hablando que son discretos o continuos, dependiendo si son valores que pueden tomar números enteros o fraccionarios, ¿no? O continuos, como tal. Entonces esas variables tienen que, de nuestro, por ejemplo, servicio al cliente o esas variables que tú manejas en otros contextos, como mercadeo, pues tienen que tomar algún tipo de datos, ¿no? Continuo o discreto, en cuanto a los cuantitativos. Discreto, que van uno en uno, no podemos fraccionarlo, por ejemplo, personas, ¿no? Número de personas que asisten a una evidencia. ¡Pam! 0, 1, 2, 3, 4, son datos que van tomando valores enteros y valores continuos cuando estamos hablando, por ejemplo, del tiempo, ¿sí? O del dinero, que podemos ir contando uno a uno y fraccionándolo poco a poco entre ellos. Entonces, el tiempo también sería algo continuo que va acá transcurriendo, ¿cierto? Entonces, esos tipos de datos funcionarían como continuos. Según la forma de representarlos, pues vemos que hay datos que se ven en las empresas de parte numérica entera, ¿cierto? Los números decimales, números en otras bases, por ejemplo los binarios, solo se usan ceros y unos, octales, hexadecimales que se usan en el tema de programación. También tenemos los alfabéticos como los nombres, ¿cierto? Alfanuméricos, mezcla de nombres caracteres alfabéticos y numéricos. Los booleanos, ¿cierto? Que se usan en programación mucho, ¿no? Verdadero o falso, es lo que se usan en esa lógica de programación. Por ejemplo, en el DAX, que se usa en Power BI, ¿sí? Para hacer fórmulas, cuando usted quiere calcular algún tipo de división, ¿no? Esa barra de fórmulas. Binarios, que son los booleanos, ¿no? Entre 0 y 1. Gráficos o visuales, también tenemos datos sonoros y también datos de fechas y horas. Que sería lo importante.
Bueno, le voy a mostrar unos datos y me dice qué tipo de variable es, ¿no? Dependiendo de esas variables, también salen las escalas, ¿no? Cómo podemos medir esa información, esos variables. Entonces, voy a colocar aquí, voy a cerrar esto. Bueno, ya revisamos la salina, voy a cerrar aquí y te voy a mostrar esta parte de unas variables. Aquí las podemos ver, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Dentro de esas categorías de indicadores o de variables, para poder hacer un informe o un indicador como tal, pues se necesita dos variables, ¿no? Una altura, un peso o un volumen, ¿cierto? De alguna caja, de alguna bodega, ¿cierto? De algún área por ejemplo, que se necesite. Entonces, aquí vemos la variable, en este lado, no sé si la puedes ver, Johan, Sí, y aquí vemos si la variable corresponde, por ejemplo, a ser nominal, en este caso no tendría categoría eh, de orden, ordinal, ¿cierto? Que sería una variable también cualitativa ordinal, de intervalo o de razón, ¿cierto? Que serían esas dos, si sería, por ejemplo, entero o continuo, que sería la medición, ¿cierto? Razón corresponde, pues uno lo podría revisar muy bien, tiene un cero como tal, esa escala en cero absoluto. En peso. Peso, por ejemplo, ¿cuál serían de esas variables? el peso de una persona. El peso de una persona sería una variable. mm, Podría ser nominal. eh, no, porque esos son los que no tienen como el género definido. Exacto, esas nominal y ordinal son las Sí, cualitativas. Esas el peso es cuantitativo sería, porque no, serían continua. sería como continuo, ¿cierto? El peso sería como algo continuo, entonces si es continuo sería como razón. Entonces sería en ese caso sería razón, porque sería como algo continuo y tiene un punto cero. Entonces yo tengo, por Sí, ejemplo, peso cero. Entonces sería una sería de variable de razón. razón. Una variable tipo de razón, ¿listo? Si hablamos de, por ejemplo, marca de un celular, las marcas de celulares. Sería nominal. Nominal, muy bien, excelente. Escala de pH, eh, Discreta. podría ser como intervalo, ¿sí? Como discreta también. Porque también hay un rango, ¿no? No hay como un cero absoluto tampoco de Sí, pH. eso. Y depende de la escala también de pH, ¿cierto? Bueno, nivel educativo. Nivel educativo. Nivel educativo. También sería ordinal. Ordinal, bien, excelente. ¿Por qué ordinal? Porque tiene orden, ¿sí o no? Sí. Sería como un orden entre primaria y secundaria. Hay una organización ahí dentro de esas variables. Distancia recorrida. Distancia recorrida. Esa sería de intervalo, Mm, ¿no? bueno, pero bueno, las distancias, acordémonos que también eh, ahí tenemos como la respuesta, ¿cierto? La distancia Es de es razón. de razón. Sí, porque es razón, porque la distancia en este caso hay un cero, ¿no? Hay un cero como absoluto. En ese Ah, ok. caso, no. Sí, sí, hay como un cero. Cero de distancia, ¿no?
En este caso no se tuvo nada, ¿no? Bueno, género. ¿Cuál sería como género? Sería nominal, porque no importa precisamente no importa el género. Exacto, no importa el género. La altura, La altura es como si está definida, sería de razón. de razón, sí, señor. Porque vemos que hay un cero, ¿cierto? Con Sí, un cero de altura. Tipo de mascotas. sería nominal, porque no tiene algo definido, o sea, no tiene como, no define precisamente que sea una raza específica. Muy bien. Bueno, por ese lado, pues ya como que comprendimos un poco más el ejercicio. En este caso, veamos edad, ¿cierto? Puede ser razón, ¿cierto? Porque también es el cero. Usted comienza en la edad de cero. Luego viene, va subiendo también esa edad, ¿cierto? Va como con forma continua. Tiempo en recorrer 100 metros, también razón, ¿cierto? Porque va en cero. Los más difíciles de entender, por ejemplo, los de intervalo, hora del día, porque van en intervalo. Sería porque precisamente está dentro de un rango específico. Pero la hora del día, a ver, la hora del día, ¿cómo viene o qué? ¿Desde dónde a dónde? Exacto. Desde cero a De 12. cero a, sí, sería entonces de razón. O 0 a 24. No, no, ahí es No, intervalo. No, perdón. no puede ser hora cero, ¿sí o no? Hora cero y después otra vez hora cero y después otra vez hora cero. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un intervalo, ¿cierto? Como un ciclo, pero hora cero como tal no existe. No porque tú llegas, Siempre es continuo el tiempo, ¿cierto? sí, Entonces, en este caso, las horas sí serían de forma de intervalo. de ¿Por qué? intervalo. Porque Porque va como hay un ciclo sí, hay un ciclo que va pasando de 0 a 24, de 0 a 12, es cierto que van pasando las horas, en este caso. Eh, a pesar de que el tiempo se forma, se mueve de forma continua, ¿cierto? Las horas, y en este caso serían como intervalos, ¿no? Uno en uno, y hasta un cierto tope, ¿no? Bueno, aquí vemos cantidad de libros leídos de razón. Podría ser, ¿por qué razón? Cantidad de libros leídos por año. Yo pensaría que más como intervalo, ¿no? sí, sería como, pues, Están mm, tomando como si los libros fueran continuos. exacto, como si tú, o sea, eso sería como aplicable a un específico grupo, digamos, en un club de lectura. Algo así, ¿no? Como cuántos cantidades de libros por año. Pero cuando usted ya hace un promedio, ya, por ejemplo, leyeron en el municipio 7.2 libros al año. Por eso se Ah, vuelve como razón. ¿Cierto que sí. sí? Se volvería O como una también por el razón. rango, digamos que en determinado rango leen tantos libros, en tal rango de edad leen tantos otros. Podría ser, pero no, ese sería como intervalo. Si estamos hablando en ese caso sería intervalo, ¿no? Mm. Pero como es una cantidad de libros, sería como una división, ¿cierto? De los libros en el año. Sería como una división de una sumatoria, por ejemplo, una población, ¿cierto? De una muestra o de esas toma de datos, ¿cierto? Entonces, se hace una división, se hace un indicador y ese indicador es la cantidad de libros que se vuelve algo de razón, ¿no? Porque a pesar de que los libros son discretos, tú no te puedes leer 1.5 libros, ¿no? Porque no, no existe, ¿cierto?
El indicador sí nos se vuelve una razón, porque ya haciendo la división entre toda la población, por ejemplo, sí aparece ya algo de un indicador de razón. Color favorito sería nominal, ¿cierto? Sería como lo importante. Indicador también subjetivo, dice el intervalo, puede ser también nominal, en este caso también podría ser nominal. Bueno, entre otros, ¿no? O sea, ¿cuáles variables trabajamos en servicio al cliente? ¿Cuáles de esas? Voy a mirarla, voy a echar una ojeadita. En ¿Cuáles de esas servicio al trabajamos cliente. en servicio al cliente? Podríamos decir que número de hijos. Dice, no, 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 de estas. Aquí hay muchas variables, ¿no? Pero hay, ¿cuál variable se utilizaría en un servicio al cliente? De estas. Sí, o cualquiera, ¿no? En general, como que ninguna de estas aparece en servicio al cliente. Frecuencia de consumo, por ejemplo. Bueno, sí, esa. Número de clientes satisfechos. Exacto, sería un eh, ejemplo como calidad ese. de servicio. eh, Compras Eso, no, o sea, no realizadas, o sea, no finalizadas, visitas de la página. eh, ¿Qué más podríamos hacer? Gustos en un determinado producto por color, no sé, por rango. sí, hay muchas de servicio al cliente también, como el nivel de atención, ¿no? La productividad tiene que ver con Sí, la eso. productividad también, no sé, el desempeño de pronto de alguna área específica, el El número de crecimiento de las quejas, ventas, las el número de quejas, quejas, por ejemplo. eh, Tiempo de solución de las quejas. aumento de pronto, no sé, en costos de materiales o algo. Tickets, Pero bueno, en eso también estaría, por ejemplo, los tickets que son resueltos o los que están ujú. en proceso de resolución. Eh, ¿Qué más podría ser? Como el análisis de las En métricas que se vayan generando según los datos, no sé, por informes o por correos o por comunicaciones. Sí, además de eso también podemos hacer algún instrumento, ¿cierto? Que precisamente estoy mostrando este libro que es, lo encontré por ahí en internet, un ebook, ¿cierto? Un ebook gratuito sobre elementos de básico de estadística descriptiva para el análisis de datos, ¿cierto? Por ahí está, si lo quieres escribir por ahí, Gabriel Jaime Posada Hernández, está por ahí en PDF, Ok, simplemente lo buscas y me pareció chévere, ¿cierto? Ahí está el link, aparece en Google para que lo puedas descargar. vale, gracias. ¿Listo? Pronto, si tienes la oportunidad de tomar la nota y dejarlo ahí o mirar el video más adelante y descargarlo después, ¿cierto? Es simplemente un libro que encontré ahí googleando de la Universidad Luis Amigo, aquí en Medellín, y que dice básico en estadística descriptiva. Bueno, en general, ¿no? Entre muchas otras fuentes que hay que en internet gratuitas, ¿no? Buscando ahí información. Exactamente nos habla primero de lo que es la estadística básica y de la población, las variables cuantitativas y cualitativas, las escalas de medición, lo que estábamos hablando, las escalas de razones y las escalas de intervalos.
¿cierto? La nominal y la ordinal, ¿cierto? A partir de ahí, bueno, ya él explica algo del muestreo cuando queramos hacer algo de estadística en cuanto a hacer un sondeo, ¿no? Crear una encuesta y decir, bueno, la apuntará a 5, 10 personas, 20, eh, sobre tal tema. A mí me inquieta algo, ¿cierto? ¿Qué color le gusta? ¿Cuál es lo que más le apasiona, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. En este caso, el servicio al cliente, pues nos tocaría hacer un instrumento basado en esas variables que estamos hablando, ¿no? De lo que estamos hablando. Y el muestreo sería, por ejemplo, revisión de un producto, traer un cliente y llamarlo, ¿cierto? Preguntarle cosas. También Sí, se como las podría hacer. encuestas que hacen bien, o sea, encuestas de satisfacción y encuestas de indagación precisamente para productos o nuevas líneas. Sí, exactamente. Ese tipo de muestreo y de situación. Bueno, y hay muchos más tipos de muestreos ya probabilísticos y muestreo más afinados, ¿no? A tipos de estadística mucho más avanzados, los cuales no es necesario de pronto que leas o que revises. Es chévere también revisar lo de tabulación de esos estudios, ¿cierto? Cómo se tabulan, que es el tema de rango de las clases, de las frecuencias, cómo por ejemplo hacer las frecuencias. Y también es chévere que revisaras el tema de gráficas o diagramas. ¿Qué tipo de gráficas o diagramas se pueden hacer dependiendo de qué tipo de variables? Sí. ¿Cierto? Que sería como lo interesante. Bueno, y hay como unos ejercicios en Excel y después hay una estadística mucho más avanzada que realmente no se usa, pues no la iría a trabajar. Y también habla de un aplicativo que se llama SPSS, ¿cierto? Bueno, Excel ahí tiene los ejercicios. Y uno puede ir como haciendo un ejercicio cuando le quede tiempo y dice, bueno, voy a aprender a hacer esto y tal. O más adelante, ¿no? Dice, uy, me gustaría revisar ese tema de hacer una encuesta o le pueden hacer una encuesta en el trabajo. Y uno dice, hijo de más chica, ¿cómo lo hago? Y ahí en esos hay unos programas, por ejemplo, SPSS. De hecho, yo lo usé mucho, ¿no? Para diagramar variables nominales, ordinales y ese tipo de cosas y se presentaban unos datos excelentes. Con eso se utilizaban todos los informes científicos, ¿no? En una época, ¿no? En la que no existía Python, cuando no existía Python todavía. Y gracias, por ejemplo, a aprender a usar ese programa y cacharreando fue que me gané un concurso, ¿no? De pronósticos. Y era pronosticar cuántas eran lo que iba a pedir esa empresa en un juego que se hacía de marketing. Y chévere, ¿no? Saber ese tipo de cosas, poder usar esas herramientas. Y lo fácil que es también usarlo porque ya está diseñado todo para esos tipos de variables, simplemente es ir como metiendo los datos y jugando con eso. En ese momento existen muchos programas, ¿no? Que también trabajan esos pronósticos. Entre esos también lo más usado es Python, ¿no? El tema de Python para hacer esas gráficas, que también se ha usado, que lo he usado con anterioridad, ¿cierto? Todo el manejado de datos siempre he sido como muy apasionado en este tema. Me gusta estar como revisando cosas nuevas, ¿no? Cada día, si es posible. Entonces, sería bueno como revisar estos gráficos, ¿no? Lo vamos a ver así como de forma rápida, así el libro, si puedes ver así como esas ojivas, esos gráficos que muestran frecuencias, por ejemplo, histogramas, ¿cierto? También me explica como lo de las variables continuas o discontinuas, ¿cierto? Cuando son de intervalo, cuando se usan, en este caso, diagramas circulares, ¿cierto? Cuando estamos hablando de características eh, casi sin orden, ¿no? Sería como en este caso, esa torta, como un diagrama circular. Cuando se usa, ¿cierto? Como para revisar ese tipo de porcentajes en ciertas variables cualitativas, ¿cierto?
este caso dice que las cualitativas no aplicarían para ese tipo de frecuencias acumuladas, pero en este torta se podría mirar ese tipo de cosas, ¿no? Casi todos son cuantitativas, que es lo mejor para trabajar, ¿cierto? Los ejercicios. Hay una escala que es la escala de Likert, que es la que se usa para tratar de volver las variables ordinales en variables eh, cuantificables. Te voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se hace ese cambio, ¿no?, de información. A ver si logro encontrar la, la forma de mostrarlo. Aquí, lo tengo listo. Si lo podamos ver tú. Sí, lo puedo revisar. Ahí aparece teoría para proponer escalas de medición. No sé si lo estás revisando, si lo puedes. Sí. Súper listo, excelente, listo. Entonces, lo que quiero mostrar aquí en este caso es cuando hablamos de variables cualitativas, ¿cierto? Que es lo difícil. Nos toca convertirlas, por ejemplo, a variables cuantitativas. En servicio cliente es muy común, ¿cierto? Tratar de utilizar esas escalas, ¿cierto? Para medir ese tipo de variables. Entonces, hace muchos años, pues se usa un investigador, ¿cierto?, que se llama Likert. Empezó a usar unas escalas que él consideraba medir esas actitudes, esas percepciones o emociones de los consumidores, ¿cierto?, que se usa mucho en servicio al cliente. Entonces, esas escalas de Likert pues tratan de poner un valor a lo que uno siente, ¿sí?, o de forma emocional. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? En este caso son las encuestas que se usan y tienen opciones como totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo, ¿cierto? En este caso lo vemos, ¿cierto? El uso de esas escalas. Cuando nos preguntan si estamos en desacuerdo o de acuerdo con una política. Por ejemplo, lo que pasa en Colombia, ¿no?, con este tema de la reforma. Dice que esa ventaja lo que nos va a permitir transformar una opinión cualitativa en un dato numérico, ¿cierto? Para hacer como, por ejemplo, un análisis estadístico, ¿cierto? Un poco más estadístico, pero siempre hay que tener en cuenta que esas escalas de Likert tienen también como una variabilidad, ¿cierto? En este caso también podríamos definir un porcentaje de acuerdo o un porcentaje de desacuerdo. Podemos colocar una escala de 0 a 100, ¿cierto? De 0 a 10 o de 0 a 20, si está de acuerdo o en desacuerdo, ¿cierto? Que serían como otras formas de hacer la misma pregunta. Sin embargo, es importante también tener en cuenta esas escalas. Una escala de frecuencia sería cuán a menudo ocurre algo, ¿cierto? Por ejemplo, eso es nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente o siempre, que se maneja para traer información en los clientes. Escalas de intensidad o de grado, por ejemplo, nada, poco, moderado o mucho. ¿Cierto? Un ejemplo de estos, o muchísimo. En este caso sería esa información. Y intervalos, lo que estábamos hablando, que son útiles cuando son variables cuantitativas continuas, o sea, son de razón más que todo en este caso. Se pueden también dividir entre intervalos
de forma numérica, de 0 a 12, de 13 a 17, de 18 a 30, por ejemplo. ¿Qué facilita hacer ese tipo de cosas? Pues se pueden estandarizar las respuestas, se puede procesar información, facilita la recolección de datos, por ejemplo, con un instrumento como una encuesta o una entrevista, permite el análisis estadístico, ¿cierto? Si las escalas se transforman de pronto en datos numéricos, reduce la ambigüedad. Por ejemplo, los participantes entienden mejor qué les está preguntando, ¿cierto? Que se les está preguntando como tal. Hacer todo ese tipo de escalas, ¿no? Y de información bien estructurada. Eso sería esa información, listo, que tenemos por acá. Bueno, yo te voy a mostrar esos ejemplos también de Power BI, de un tablero, ¿cierto? Para que lo podamos ver. Yo no sé si tú quieres mostrarnos el tablero de Power BI, ¿quieres compartir la pantalla o...? No, porque es que todavía no lo tengo, o sea, lo que te decía, tengo todos los datos y hasta ahora como que estoy empezando a pasar así más o menos, o sea, esto para acá, tengo, tengo un esparcido, un desorden organizado a mi manera, entonces pues te digo que todavía no lo presento porque pues ya tengo, lo tenía hecho más o menos en el Excel, como lo tenía ya planificado y eso, pero en Power BI todavía no No, he no, no, empezado tranquilo. hasta ahora estoy trasladando como los datos. No, inclusive, pues no es obligatorio, ¿no? Simplemente fue una opción que No, yo no, te no, di. sí, sino que me llamó la atención y pues sí, quiero como esto, pero igual lo tengo ahí. Y es súper, ¿no? En general es súper, ¿no? Y lo pagan muy bien. Si tú, por ejemplo, hablas inglés y manejas Power BI ahí, en este momento, de verdad que pagan unos salarios impresionantes. Pero ya tiene que ser un experto, ¿no? Una Sí, persona ya es que más de no... programación y de... Claro, tiene que saber por lo menos haber manejado un lenguaje de programación, ¿sí? Exacto, sí. Pero es interesante revisarlo, ¿no? Saber algo para qué funciona, podría servir. Bueno, vamos a mostrar entonces ese ejemplo. Te voy a mostrar el ejemplo. Permíteme un segundo y ya te comparto el archivo, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo de estos de Power BI. Creo que yo lo tengo ya abierto, pero sin embargo, vamos a ver si es Power BI Desktop, ¿cierto? Que te había dicho. Ahí está. Y ahí luego tener algún ejercicio que he estado revisando, seguro. Bueno, y te vamos a mostrar también, por ejemplo, algo de los datos, ¿no? Que se puede hacer, de dónde salen, por ejemplo, datos logísticos, ¿cierto? Datos de comercialización. Siempre demoradito, consume muchos recursos, de verdad que es bastante pesadito. Te recomiendo no tener abierto nada cuando lo ejecutes, Sí, sí ¿cierto? me sucedió la primera vez, entonces me tocó cerrar varias ventanas y como tener lo es puntualmente necesario para poderlo manipular. Sí, este computador es bastante poderoso, pero se cuelga, ¿no? También. Es que tengo muchas aplicaciones abiertas. Sin embargo, es importante trabajar esos datos, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos que hemos revisado. A ver si los tengo por aquí, lo podemos ver. Creo que lo quité de información. No. Bueno, básicamente de qué se trata como un ejercicio que les ponía yo a los compañeros, ¿cierto?
que están trabajando con el tema de datos aquí de forma presencial también. ¿Qué les podría hacer? Por ejemplo, tenemos estos datos que son unas guías logísticas de servicio, ¿sí? Tenemos unas tiendas, diferentes tiendas, tenemos unas fechas, unos datos de fecha de ingreso y fecha de entregado, es decir, como un producto entregado, en qué fecha, fecha de promesa de entrega, y tenemos esa información como tal, ¿sí? En esta hoja, que dice Delivered. Luego tenemos unos valores que se han usado en algunos clientes, se han entregado esas facturas, ¿cierto? Unos valores en facturas dependen de diferentes líneas de producto que tienes ahí, ¿cierto? Esa es la información con la que se hace el modelo. ¿Alguna pregunta, Johan? ¿Querías? No, estoy mirando precisamente más o menos las cestas, ¿cómo la tienes ahí? Sí, tengo aquí también el tema de la misma guía, cómo traje esa información. Tengo el mismo número de guía, pero ya en esta hoja me está relacionando la ciudad de envío y el departamento al cual se le envió. Sí, tengo esa información que la traje de otro sistema, que son las guías y la parte logística, ¿no? El proceso logístico. Ok, ¿Qué ves tú en común? Que todo se rige bajo un dato, ¿cierto? Que es el dato principal. En este caso sería como el número de guía, y que sería como lo más importante en el tema logístico, la remisión, ¿cierto? El tema de remisión, el número de guía con el que se envía, ¿cierto? Se va a hacer como esa trazabilidad. Entonces, como puedes ver en esta hoja, el número de guía es nuestra llave principal sería como en nuestras bases de datos que conoce, la llave primaria, ¿no? La llave primaria es la que ese dato, esa variable que se va a utilizar en las otras tablas, en diferentes tablas, para que se conecten a través de esa llave primaria, como se conoce en bases de datos. La guía, como ves aquí, se va de una hoja a otra hoja, aquí hay otra guía, y esa misma guía nos está dando información de diferentes aspectos, ¿no? En esta parte de la factura, del tema contable, ¿sí? Y el costo del envío por cada factura. ¿Cuánto fue el costo? ¿Qué porcentaje del valor del producto, ¿cierto? De lo que se vendió. Se saca cogiendo esta información y sacándole esta multiplicación, ya nos daría como ese costo. Esas guías van en diferentes líneas de productos, ¿no? Y en otra hoja teníamos en las ciudades de envío y el departamento al cual se le envió, ¿no? Desde diferentes nodos, nodos logísticos. Vemos aquí guías, también categorías de los productos, dependiendo de la guía, y transportadores, que sería como otra información, lo que yo te comentaba, de dónde sale la mercancía, si es del CEDICOM o si es de nodos. Bueno, creo que son esos dos. Y darle esa información, qué empresa se está llevando esa guía, si es el Entrega, Coordinadora, LTCA o Envía Express. Sería como en esos transportadores. Entonces, como te venía comentando, la guía es esa llave primaria que conecta todas estas tablas. Por eso se puede hacer esa conexión aquí con Power BI. Power BI. Y bueno, aquí voy a tratar de descargar un ejercicio. No sé si tengas alguna duda, Johan. no, lo que tú dices es de sentarse y cacharrearle, practicar. Dale, Porque dale, lo te que voy pude ver, a... en lo poquito que he hecho, sí
hay que tener como una coherencia para, para trasladar los datos y lo que uno también habilita para poder ver ciertos datos y los otros quedan como ocultos. Eso vamos a esta misma tabla, creo que sí, que te estaba mostrando, creo que era esta. Bueno, entonces, no sé si es la misma tabla que te estaba mostrando, sin embargo, voy a importar esos datos, ¿cierto? Aquí en Excel tú tienes la importación de esos datos. Y vamos a mirar aquí. ¿Qué pasa en Power BI al principio, cierto? En Power BI, él te va a traer clientes aquí. Aquí tengo clientes, no, estos no son los mismos datos, ¿no? Estos son otro ejercicio que yo también tengo. Y también es de una mini tienda, ¿cierto? Que se da como otra información, entonces tengo que voy a traer otros datos, voy a cancelar esto y voy a traer otros de otro ejercicio. Aquí. No, no, este no. Importamos, bueno, hay muchas formas de hacer también importación de datos, ¿cierto? Pero ahora, ¿cuál fue la que yo estaba viendo? Datos contables y logísticos, ¿sí? Dios, que tengo tantos archivos que sí, es como compleja la. Sí, te entiendo, cuando uno tiene tantos documentos y no, Sí, se va perdiendo dónde está dejando todo. no, Me toca hacer sí, bastante. no, y lo peor es que tú dices, pero si lo acabo de abrir, ¿dónde lo guardé? ¿Dónde quedó? Sí, no tiene que revisar. Bueno, bueno, aquí vemos el temas que aparecen en Power BI, ¿cierto? Aparecen como cuando tú agregas las tablas directamente, cuando haces un formato tabla en Excel, entonces yo lo primero que le hago a los aprendices es convierta todo a tablas, ¿sí o no? Y también tienes las Power BI repite la información. Entonces, no es que las repita, sino saca las tablas que hay en cada hoja. Entonces, como que trata de extraer cada tabla o cada hoja. Y aquí vemos cada hoja, ¿cierto? Que yo tenía en el Excel, ¿cierto? Las guías y vemos cada una de las categorías. ¿Qué pasa cuando yo importo los datos de esta manera? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando yo hago de esta forma? Si yo lo traigo completamente la hoja y no traigo, por ejemplo, una tabla. Que como puedes observar aquí, la columna uno y la columna 2 no tienen los títulos que corresponden a las categorías. Tendrían como esos títulos que corresponden a las categorías que serían guía y comprar productos. ¿Sí? Algo así pasaría. Entonces yo lo primero que le digo a los aprendices es convierta todo antes de trabajar con Power BI, convierta las tablas, todo a tablas y luego sí trabaje con solo tablas, no trabaje con las hojas, sino con las tablas. En este caso, pues voy a seleccionar aquí las hojas porque las tablas no las tenemos creadas. Y le digo cargar, ¿cierto? Como cargar esa información. Así de forma general, de forma rápida, para darte como también un análisis de la situación. ¿Listo? Para que lo puedas hacer de pronto más adelante. Él empieza a cargar esa información. Yo también puedo detener ese cargue porque es bastante lento, ¿cierto? Hasta que me analice todos los datos que tiene y eso siempre es un modelo de Big Data, ¿no? Ya tiene bastante información, entonces él empieza a analizar cada una de esas. Y los modelos se pueden detener ese análisis cada vez que yo actualizo esa información, porque hay tablas que son estáticas y hay tablas dinámicas, ¿cierto? Que van cambiando y otras que son estáticas.
como las características principales. En este aspecto podemos ver aquí como 4 botoncitos, ¿cierto? Que tienes acá, que sería este modo reporte, modo tablero, que es cuando ya vas a hacer el tablero, por ejemplo, indicadores, en modo tabla, perdón, modo tabla. En este ya es el modo tablero, ¿cierto? Que sería donde están los indicadores, en este caso, donde se hacen las visualizaciones, ¿no? En este se hacen todos los tableros. Aquí hay muchas opciones, ¿no? Lo que se hace generalmente es se coloca una visual o un texto de un cuadro de texto, ¿cierto? Un text box, en este caso lo tengo en inglés. Entonces yo pongo mi cuadro de texto, ¿cierto? Ubico mi título, voy ubicando mi título, puedo escribir tablero de PPT, ¿cierto? Como en Word o Excel, ¿cierto? Que sería lo que siempre usamos, también lo usamos la fuente, tenemos que seleccionarlo, ¿cierto? Antes de cambiarlo, importante tener eso en claro porque hay que seleccionar todo y marcar todo lo que tú haces en Power BI. Entonces ya tenemos como un objeto visual que sería un cuadro de texto y en este tablero voy a insertar, tengo que salirme de ahí, ¿no? Porque si no sigo con esas propiedades de ese objeto. Entonces ahí, en esta cartelera que tengo, no tengo que ir de objeto en objeto, insertando, saliéndome, en este caso, insertando una visual, ¿cierto? O una tabla que yo quiero mostrar, un ejercicio. Tengo que darle clic ahí y hay las propiedades que tienen esta parte en la parte derecha qué tipo de visualización es, qué tipo de visualización quiero yo, ¿cierto? Por ejemplo, en áreas, en estos de poblaciones, tenemos de continuos, ¿cierto? Variables continuas, tenemos diagramas de torta, horizontales y verticales, apiladas, por ejemplo, de año a año, ¿cierto? Si quiero ver variaciones, en este caso en variables cuantitativas. También se puede generar como un mapa también chévere, ¿cierto? Si tienes localizaciones, lo he hecho también chévere, se ve muy bacano. Hacer como por países, esos mapas, ahorita te muestro una foto que veamos en internet. Y esas visualizaciones se ven más chéveres, ¿no? Cada vez más chéveres. Entonces ahí vamos, tengo que salir de esa visual si yo quiero insertar otra, salirme de ahí dándole clic en el tablero y una visual y ingreso otra, ¿cierto? Y voy para acá y voy ingresando otra visual. Una por una, todos esos datos que yo quiero ingresar en mi cuadro, ¿cierto? Yo aquí puedo hacer otros tableros, ¿no? Como dependiendo si yo quiero mostrar un área, luego otra área, luego otra. Eso. Soy experto en datos de la empresa, ¿no? Todos los procesos, requiriendo información de todas esas áreas. Y aquí se sacan esa información de dónde, de los servidores SQL, lo que yo te decía, SQL es muy importante, es la base fundamental de todas estas herramientas de programación en cuanto a datos, a manejo de datos, con servidores, con todo, ¿no? SQL es lo más básico, lo que se debe estudiar. Yo no soy experto en SQL, no, inclusive lo considero algo muy difícil todavía en algunos aspectos. Y de hecho he trabajado SQL desde hace muchos años, ¿no? 2012 por ahí, así unos 15 años, ¿no? 12, algo así. Y siga, es un lenguaje estático, ¿no? Ya no se hace más, eso ya simplemente ese lenguaje se usa en muchos programas, pero es un lenguaje que ya no tiene como muchos cambios, ¿no? No hay algo nuevo en cuanto a eso, y es la base todavía de muchas empresas en manejar esos datos, ese tipo de bases de datos y lenguajes, ¿no? Estructurado de datos. Bueno, aquí vemos otro tipo de visualizaciones que yo puedo hacer, por ejemplo, algo continuo, cuando estamos hablando de tiempo, ¿cierto? A partir de qué datos. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a mi visual, ¿cierto? Y selecciono los datos que me aparecen aquí, ¿cierto? Por ejemplo, en categoría. Dice columna uno, columna 2, tengo que cambiar todo eso, ¿no? Ahí no va a aparecer como mucha información.
porque no lo tengo. Aquí dice columna uno y aquí columna 2, ¿cierto? Yo voy arrastrando esos campos donde yo quiero mostrarles mis datos y él va mostrando esa información que yo tengo en las tablas, ¿cierto? Esos valores como tal. Yo tengo que salirme de la visual, ¿cierto? Indicar otra visual. Y aquí yo quiero que me use, por ejemplo, el número de guías, ¿cierto? En el eje X, y que me muestre línea producto, a ver qué pasa. ¿Cierto? Siempre va a mostrar algo que, si no es coherente, lo que se hace, por ejemplo, es cambiar esos valores en un eje o en el otro, ¿cierto? En el eje X o en el eje Y. Particularmente, pues yo hay veces me confundo y uso los datos que no son, ¿cierto? En el tiempo. Entonces ahí podemos ver, me toca cambiar esas variables en un eje o en el otro. Como podemos ver este, ¿cierto? Que va saliendo algo de información de esos datos que tenemos ahí, de cada una de esas líneas y el número de envíos, ¿cierto? Como se ha movido en ese tiempo. Bueno, el modelo primero toca, antes de hacer todo esto, ¿cierto? Hay que construir esos modelos como cómo se conectan esas columnas. En este caso, vea que el modelo lo hizo automáticamente. Ya los conectó. Vea cómo los conecta esas tablas que tenemos ahí. Él hace una conexión, sin embargo, esto no lo dejó solita esa tabla que tenemos ahí. Él hizo esa conexión, esa relación que te estaba comentando. Esta se hace en SQL, ¿cierto? Con un montón de código, tienen que escribir uno. Conectar, sí, es esta columna que tiene tal, la llave primaria, con esta columna que es la llave primaria de esta columna. Entonces eso se vuelve más complicado. Aquí es simplemente arrastrando una característica con la otra. Aquí te muestra esa relación, esa relación de tablas. Entonces aquí nos dice, aquí hay una relación de estas ciudades en vivo, ¿sí? Con esta categoría columna uno, porque le identifica que es la misma variable. Entonces, yo a veces tengo que organizarla de alguna manera u otra, pero si yo le pongo los mismos nombres a las tablas, él las identifica. Entonces no tengo básicamente que hacer nada. En este caso tendría que identificar esa variable que está, que estábamos hablando que sería guía, ¿cierto? Que estamos hablando de guía. Y yo me paro por aquí y le digo que es la columna uno en este caso, para conectar guía con guía. Bueno, en este caso no tiene nada de esa tabla, pero vamos a revisar otro, dice null, null, null. Entonces no todo como bien. Aquí vamos a revisarlo. Entonces, por ejemplo, con columna uno de esta categoría. Entonces él ya identifica que guía en este caso y columna uno es la misma, ¿sí ves? Como que hace una relación entre esas dos variables. Él dice, el automático dice que es de muchas a uno. O sea que en estas tablas yo tengo como algo fijo y aquí va variando de muchas, tengo muchos datos, ¿cierto? En esta tabla hay muchos números guías y aquí solamente tengo uno. Entonces él mismo identifica esa relación que hay, yo le digo simplemente salvar y allá me conectó otra tabla ahí al modelo. Todo me queda conectadas mis tablitas con esa misma guía es la que me relaciona todos mis datos, ¿no? De los envíos, de las ciudades, de los tiempos, de todo eso. Entonces lo primero que se hace es hacer eso, ¿cierto? Y después, ya por último, ya entonces si tú quieres hacer un indicador, lo que estábamos hablando del DAX, ¿cierto? Que es algo muy avanzado, que es ya un cálculo específico. Yo quiero que me coja este tiempo y me lo reste y me sume esto y me multiplique por los días y que me saque los transportadores. Entonces yo empiezo a hacer mi fórmula. Columna tal y él me va ayudando a hacer la fórmula también, ¿cierto? Como columna tal y él encuentra la información, me la saca de tal tabla y me la multiplica y bueno, es algo ya bastante complejo, ¿no? Ahí sí ya se mete en tema de programación, se le puede meter Python, bueno, ya deja de ser un programa muy básico a muy complejo, ¿cierto? Es lo que también me gusta, porque yo pensaba que Power BI era una tontada y no, efectivamente es algo bastante complejo
y ya está, y toma bastante importancia ya en las empresas. Entonces, por ese motivo, pagan bien, ¿no? Saber ese tipo de cosas. Aquí también, por ejemplo, tomamos un tipo de medida, ¿no? Como un medidor. En este caso, también podemos mirar como costos de líneas y lo puedo poner aquí en este. Tengo que ir ahí cometí un error, ¿no? Tengo primero que identificar la visual que yo quiero trabajar y así pues tengo que ponerle las columnas, ¿no? Que quiero trabajar. Entonces aquí lo voy arrastrando en los valores, bueno, valor factura, ¿no? O algo así para mostrarte así de forma rápida y en muestras información, ¿cierto? Así, chévere. Como esa suma, ¿no? Yo puedo aquí cambiar si es suma, así como en Excel que yo no puedo cambiar los valores, si quiere ser suma, si quiere ser la mediana, el promedio, el máximo, el mínimo, el conteo, si yo no quiero la suma sino el conteo. Entonces me dice, ¿cuántos envíos hemos hecho? 9.309, ¿cierto? Y esos datos también se pueden generar de muchas maneras, ¿no? Hay otro que es una tarjetica, que es la tarjeta normal, ¿cierto? La tarjeta es lo que me muestra la cifra en específico. Aquí vamos a ver esa tarjeta. Todo eso también lo puedes editar, también puedes cambiar los colores, puedes cambiar un montón de cosas aquí en este aspecto de forma visual, ¿cierto? Efectos, colores, eso queda muy bello, ¿no? Esas imágenes de tu dashboard o tu tablero. Y bueno, también en el modelo aquí en la tabla, podrías coger una columna, por ejemplo, ¿cierto? Otra tabla que aparece por acá, aquí miren la tabla que hay, vas mirando esas tablas y vas analizando. Y puedes agregar una nueva columna y una nueva medida, por ejemplo, fecha de entrega menos la fecha de ingreso. ¿Cuáles fueron las que llegaron a tiempo? Entonces yo agregaría una nueva columna, ¿cierto? En este ejercicio y le digo que es fecha de ingreso, ¿cierto? Por ejemplo, me aparece de dónde es fecha de ingreso, menos, ¿cierto? Él me ayuda a hacer la fórmula, así de forma rápida, menos, por ejemplo, fecha de entregado, como para saber cuáles son los productos que han llegado a tiempo. Entonces, no sé, no soy experto en DAX, ¿cierto? Pero esto es sencillo, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer. Fecha de entregado, no fecha de ingreso, menos fecha de entregado, por ejemplo, y hago esa columna y le digo enter, ¿cierto? Y el punto date, ¿cierto? Bueno, no, así, solito. Le digo, bueno, tiene que ser punto date para que funcione. Y me calcula eso, ¿cierto? Si yo le pongo punto date a los dos, ya me lo toma como un dato de razón, si no me lo está tomando como de intervalo. Bueno, hay que escribirlo bien. Qué pena contigo. No te preocupes. Ya, listo. Y aquí yo también puedo como cambiar la información de los datos. Yo veo que aquí es data tipo tiempo y no, yo quiero es solo un número, ¿cierto? Algo así, ¿cierto? Entonces ya me está diciendo los que llegaron a tiempo, los que no llegaron a tiempo. Entonces convierto esos datos, si yo quiero numéricos o texto, ¿cierto? Fecha, y cómo los convierto de variables características o de textos ya cuantitativos y pues, de ese tipo de datos de información, ¿no? También se puede hacer con una prueba lógica, como en Excel. Yo, por ejemplo, hay varias formas de hacer la misma operación, ¿sí? Yo puedo también. Eh, bueno, ya quedó esto y vengo aquí, vengo aquí una nueva columna y puedo hacer una fórmula, ¿no? Esta columna 2, le voy a poner una fórmula que sea sí. Por ejemplo, en inglés sería, ese no trabaja en español, ¿cierto? Entonces, tiene que ser sí, if, en este caso. Si la fecha de ingreso es mayor que, por ejemplo, que la fecha de entregado me ponga 1 o 0, ¿sí? Sería el ejercicio que te queríamos hacer así de forma rápida, ¿cierto? Entonces, él me dice sí, if
Fecha, pongo aquí, voy a colocar fecha y él automáticamente me dice fecha de ingreso. Pues si fecha de ingreso es mayor que, por ejemplo, mayor o menor que, pongo el valor, la flechita, si lo que son estas que aparecen aquí, fecha de ingreso, es menor que fecha de entregado, por ejemplo, me aparece fecha de entregado. ¿Qué pasa si eso ocurre? Entonces yo le digo coma o punto y coma. Punto y coma, por ejemplo. Entonces con coma cambiamos al siguiente parámetro de la función. ¿Qué pasa si es lo lógico? Entonces, ¿qué pasa si esto es verdadero? Que me ponga uno, ¿cierto? Y de lo contrario que me ponga cero, ¿cierto? Que sería como las dos. Cerramos el paréntesis y como en Excel, ¿no? Pues uno la fórmula. Algunos de esos como que nos los han entregado a tiempo o forma incumplida, ¿cierto? Algunos, si ese es mayor que, bueno, hay que revisar también las fórmulas si está dando algún error o algo. Es simplemente un ejemplo de lo que podrías hacer, generar columnas y revisar si con esas preguntas lógicas, si una fecha es mayor que la otra, si una fecha es menor que la otra. Me ponga un 1 o un 0 y al final miras todos los que han sido entregados a tiempo o los que no han sido entregados a tiempo, en este caso. Y bueno, entre otros, ¿no? El tema también es que tienes que tener los datos, tendrías que tener información, que es lo difícil de conseguir, ¿no? Algunas veces. Y no sé si tengas alguna pregunta, Johan, con eso ya vamos terminando la asesoría. ¿Cómo está? No, pues, o sea, es lo que tú decías, es que es mucha información y es de sentarse y cacharrearle por un lado, por el otro. eh, Aunque sí, es una herramienta muy, muy versátil, eso sí, pero es de mucho, o sea, me parece a mí, ¿no? Es una herramienta para sentarse y dedicarle un muy buen rato. Eh, Sí, sí, bastante de- tiempo, pero sí, bueno, hay porque que te animarse. da muchas opciones, o sea, te da tantas opciones que te terminan como confundiendo de tanto que te da, porque lo que tú me muestras ahí, o sea, lo que me has ido mostrando, puede hacer uno, colocar, graficar, comparar, o sea, es mucha, mucha información. Créeme que sí. Sí, 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 entiendo, entiendo. Sí, yo simplemente te estoy dando como una ojeada para que te Sí, quede fácil, ¿no? De pronto, sí, créeme, yo también estaba haciendo lo mismo y wow. sí, se vuelve complejo, sí, el tema. Pero chévere, me No, parece es muy, genial, muy ¿no? chévere, es muy, muy genial porque te da muchas, o sea, es muy versátil, te da muchas opciones. Pero entonces ya como que te da tantas opciones que tú dices, y puedo hacer esto, y puedo hacer eso, y como... Sí, sí, entiendo la iniciativa, ¿no? Y que no, de pronto no hay mucho tiempo en verlo, ¿no? En trabajar todo este tipo de cosas, pero de alguna u otra manera podrían usarse, ¿no? En nuestras Claro, evidencias del SENA, podrían usarse en nuestras evidencias del SENA, que son chéveres, ¿no? Al fin y al cabo, lo que usan las empresas y el mundo real. Entonces, de una vez, pues, ¿por qué no lo aprendo, cierto? Y le cacharreo, que tengo tiempo. Y bueno, yo veo que también en esta fase estás usando muchos indicadores y también otros tableros, entonces se compagina, ¿no? Con esas competencias que estás viendo exacto, a lo sí. largo de A la final terminan sirviéndole para las otras actividades que tiene que desarrollar, porque ya puede uno como hacer el mismo trabajo, pero de una forma distinta, o sea, innovar. Exactamente. Y bueno, no, eso sería todo, Johan. Nos vemos la Muchísimas otra. gracias, David. Pues que tengas una feliz noche. Cualquier Igual para cosa, ti. si tienes alguna duda o inquietud,
me puedes escribir o puedes en la otra asesoría revisar esos datos, a ver cómo va, ¿cierto? Vale, dale, de una. Un saludo, feliz Bueno, noche. cuídate, feliz noche. Lo mismo.